Muy buenas, bienvenidos a Buenas Migas Podcast. Yo soy Gonzalo Quesada y soy director pedagógico del área de nutrición y dietética en Fit Generation. Y yo soy la doctora Diana Díaz Rizzolo, soy profesora en la UOC y investigadora postdoctoral en Columbia. ¿Por qué la gente desconfía de la ciencia? ¿Existen realmente intereses ocultos en la salud? ¿Tiene futuro la ciencia de la nutrición? Pues hoy vamos a hablar de todo ello sin filtros, en una charla con dos increíbles profesionales. No te lo puedes perder. Buenas Migas es posible gracias al apoyo de India, un software de planificación nutricional increíble para los profesionales de la nutrición. Yo he probado la plataforma y he alucinado, la verdad. Me parece súper útil, primero porque te permite individualizar cada plan a un nivel increíble en minutos. Y segundo porque se adapta a la forma de trabajar de cada nutricionista, bien seas deportivo, clínico o un poco de todo. De verdad, es súper recomendable si ofreces asesorías personalizadas en nutrición. Si quieres, puedes probarlo ahora mismo gratis en getindia.com. También es posible gracias a Crown Sport Nutrition, una marca española especializada en nutrición deportiva de alto rendimiento, pero con productos aptos para atletas de todos los niveles. Lo que caracteriza a Crown es que no vende humo, todos sus productos están basados en la mejor evidencia, y por ello son utilizados por entidades como el Athletic Club, deportistas olímpicos y el mismísimo Carlos Alcaraz. Visita su web en la descripción para conocer todos sus productos. Bueno, pues bienvenida Diana, bienvenido Gonzalo. Quiero empezar hablando de un tema que está a la orden del día más que nunca, que es la desconfianza que tiene la población con las autoridades sanitarias. ¿Por qué crees, Gonzalo, que esto pasa hoy en día? Vale, pues las organizaciones sanitarias normalmente suelen ser organizaciones que se basan en el conocimiento científico. Y hay cierto desconocimiento de lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico per se suele describir en la historia de la filosofía de la ciencia como falible, es decir, que puede siempre venir evidencia nueva que diga que la anterior pues ya no sirve y que estábamos equivocados. Entonces eso suele interpretarse como que pero ya verás en el futuro lo que van a decir o esto va a cambiar, esto ya ha pasado muchas veces. Y entonces esto suele generar cierta desconfianza a alguien que no entiende que siempre hay incertidumbre en los resultados científicos. Después, ¿cómo avanza la ciencia? El propio avance de la ciencia va con confrontaciones. Thomas Kuhn, por ejemplo, describía la situación, digamos, de los paradigmas científicos. Es decir, hay un paradigma científico imperante que se suele tomar como el conocimiento más válido de la época, hasta que ese paradigma científico empieza a no poder desarrollar ciertas predicciones a partir de las teorías que están consolidadas, se cambia de paradigma científico para que la gente lo entienda. El huevo es horrible, pasa a el huevo es maravilloso, pasa a el huevo es horrible. Y en ese proceso del que se conoce como avance científico, por ese autor en concreto, hay debates, hay muchos debates, hay muchísimas controversias, lo que él llama crisis científicas, ¿no? En esa crisis, que es cuando está a punto de cambiar el paradigma, hay muchos debates, muchas confrontaciones, hasta que se van muriendo los científicos que sostenían al otro, porque no hay forma de cambiar, ¿eh? O sea, una vez que estás en un paradigma es casi imposible cambiar al otro, entonces hay que ir renovándose. Entonces eso la gente a día de hoy lo percibe en las redes sociales y le lleva al disconfort. No sé si en español se dice desconfianza. Sí. Le lleva a la desconfianza a decir, bueno, es que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Cuando es que simplemente la ciencia funciona así, la ciencia avanza así, ¿no? Así se ha descrito. Y luego, por último, la ciencia, últimamente, al estar en el foco tan público en redes sociales, también está ligada a ciertas corrientes o a ciertas políticas que, sin querer, las propias personas decimos, esta persona dice esta cosa, entonces es enemigo mío porque seguro que defiende esta corriente política. Entonces, claro, se crea en esos tres factores, con esos tres factores en conjunto, se crea un ambiente de incertidumbre y de, bueno, cada uno dice una cosa y al final, pues, nadie dice nada, ¿no? Muy bien. ¿Sabéis qué es lo que me gusta mucho? Que es que creo que aquello que la gente o la población recibe como vulnerable a la ciencia, ¿no? El hecho de poder cambiar donde digo, justamente es la parte más espectacular de la ciencia, ¿no? El hecho de evolucionar, de tener nuevas formas metodológicas, tecnológicas, de poder medir algo que antes no entendíamos o descubrir cosas. Ahí reside la fuerza y creo que no lo estamos explicando bien. Entonces, uno de los mayores factores de riesgo frente a esa desconfianza es que la gente crea que nuestros mensajes son absolutistas.
Yo creo que esto es muy importante, porque si yo te doy un mensaje de esto es así y punto, porque es así y la ciencia lo dice y es inamovible, cuando pase algo y eso quizá cambie, es como, ves, pero tú habías dicho. No, la ciencia no es absolutista y esa es la parte más bonita quizá de la ciencia. Es la parte bonita y luego es otra parte que confunde porque, aunque no sea absolutista, hay que tomar decisiones. Entonces, hay que tomar decisiones para saber qué mensajes se transmiten a la población en cuanto a salud pública, y un clínico, por ejemplo, tiene que tomar decisiones cuando tiene un paciente delante y necesita saber cuál es la mejor decisión que puede tomar en un momento dado, aun arriesgándose a que pueda venir conocimiento en el futuro que diga, tomaste, no era la mejor decisión. Ya, pero es que a posteriori somos todos muy listos, ¿no? Entonces, la ciencia, digamos que ha ido evolucionando y sigue evolucionando para decir, oye, ¿cuál es la mejor decisión que puedes tomar en este momento con la información que tienes? Y esa propia desconfianza que tiene la gente, lo has tocado un poco antes, ¿crees que tiene relación con otras experiencias que tienen donde sí que se suelen sentir bastante engañados, como pueda ser desde la política? Claro, ciencia y Estado, que se conoce en historia de la ciencia. O sea, ¿cómo ha evolucionado la ciencia? ¿Cuáles han sido los mayores? ¿Qué ha propiciado los mayores avances científicos en la historia? Las guerras, los ejércitos. Entonces ya mal empezamos. Si cuando más dinero se destinó a la Big Science, ¿no? Y todo esto fue para aniquilar otros pueblos, para decir mentiras, para tal, pues claro. ¿Quién puede terminar confiando en que esos mismos a día de hoy no estén utilizando ese conocimiento para manipularnos, para hacer mal? Es que son historias que enganchan y son historias que al fin y al cabo se basan en acontecimientos históricos. Bueno, y que parece que básicamente cuando hablas de política es como hablas de política y ya está, y la gente... Creo que lo necesario es que entienda que la política es algo que toca todas las áreas del mundo, o sea, a la arquitectura, al urbanismo, al arte, a las ciencias sociales. Entonces, es muy difícil separarla de cualquier cosa, incluidas las ciencias biomédicas, por supuesto. Total. Y Diana, ¿cuál es tu perspectiva de esa frase que se suele decir muy a menudo de es que te quieren enfermo? Que la industria, tanto farmacéutica como alimentaria, te quiere enfermo. Bueno, diría que es pensar muy alto y que, por supuesto, no es una realidad. O sea, la industria alimentaria, cualquier industria lo que quiere es dinero, al final, ¿no? Entonces, la industria alimentaria va a crear aquellos alimentos que más sensación de satisfacción te produzcan o que más compres. Es que les da igual a través de qué lo estés comprando o por qué razón lo estés comprando. Ellos querrán que lo compres porque es una empresa. Y cuando hablamos de la empresa farmacéutica, escalamos un punto más, porque normalmente se dice, no, la cura de X enfermedad ya está resuelta, pero la industria farmacéutica no quiere que la sepamos, porque no le interesa económicamente. ¿Cómo que no le interesa económicamente? O sea, hay una batalla mundial por conseguir fármacos que curen, que traten, que evolucionen patologías. El mejor ejemplo lo tenemos con los fármacos antiobesidad, ¿no? Que estamos viendo ahora, que ha sido un boom también en lo económico. O sea, incluso ya no te hablo ni de tratar, te hablo de curar una patología. Creo que el avance científico más evidente que lo tenemos en este campo no es de hace muchos años y fue justamente con un fármaco para curar la hepatitis C. La gente moría de hepatitis C y moría, o sea, eran cifras abismales de muertes, de mortalidad. Y cuando salió, o sea, había una guerra global por conseguir sacar el fármaco, o sea, y cuando digo una guerra global, entendamos que estamos hablando de económica, o sea, se pusieron millones y millones de la empresa privada, que eran las farmaindustrias, para conseguir los ensayos clínicos, para patentar, ser los primeros que patenten ese fármaco. Y finalmente salió a mercado y salvó millones de vidas, está salvando millones de vidas, pero bueno, erradicó esa patología. Entonces, no es cierto, porque ¿qué más beneficio económico puede tener una industria farmacéutica que curar una patología? Es que si lo tuviéramos, además, que creo que la gente olvida la base de todo esto, ¿no? Y la base es, yo siempre intento explicarlo, la industria farmacéutica no es nadie sin la investigación pública. Es que no existiría, porque se basa en los avances que la investigación pública consigue. Y cuando hablo de investigación pública, hablo de investigación hecha en ámbito académico, que da igual de dónde venga luego la financiación. Mayoritariamente es pública, aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, mayormente es pública, es del Estado, pero también existe la privada. Y aún así,
todos los estudios deben ser publicados cuando se hacen en el ámbito académico. Tenemos esa norma. Te gusten o no te gusten los resultados, se deben publicar. Luego las discusiones de los artículos y las conclusiones que cada científico saque es otra cosa, que es lo que decía Gonzalo, que es básicamente las ideologías que cada uno tengan, que eso es otro mundo, ¿no? Porque al final somos humanos y tenemos nuestras formas de pensar no objetivas, sino subjetivas. Pero creo que la gente necesita entender las dimensiones de las que hablamos, y es que la investigación que acaba sacando un fármaco para la industria farmacéutica viene de la investigación académica, de las universidades. Pues sí, muy importante saberlo. Y quiero saber tu opinión de este tema, Gonzalo, también recordando un vídeo que suelo ver a menudo, que me aparece en redes, que es el de un doctor que se hizo viral en una entrevista, que decía que el interés de las farmacéuticas con el colesterol fue precisamente reducir esos niveles desde los principales organismos para vender más estatinas. Entonces, ¿dónde está la trampa de esto? Si es que la hay. ¿Y por qué es un error pensar así? Bueno, es un error pensar así. No lo sé si es un error pensar así o no, pero si tú te vas a los datos, los niveles que, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología tiene unas guías que cualquier público o cualquier persona normal se puede descargar de su página, donde se ve en qué evidencia se basan para poner los límites dependiendo del riesgo de base de los pacientes para dar tratamientos farmacológicos o tratamientos del estilo de vida o para no hacer nada en general. Es decir, es tan simple como ir ahí, mirarlo y leerlo. Pero es tan simple, tiene otra cara de la moneda, y es que tú te vas a leerlo y dices tú, pues necesito una formación específica para poder entender esto, ¿no? Entonces, bueno, quizá ese tipo de mensajes no sean tan negativos porque también nos hacen estar alerta. No hay que olvidar que también hay intereses perversos en la ciencia y hay intereses perversos en el mundo en general. Entonces, mientras nos hagan estar atentos a decir, pues mira, yo escucho el mensaje de ese doctor y puedo investigar, puedo preguntar a alguien en redes sociales o lo que sea, ¿qué opina sobre esto? Y si desde la comunicación científica se puede decir, mira, si tú acudes aquí, ves la literatura científica, ves en qué se basan, ¿tú a qué conclusión llegarías? Ah, vale, pues a lo mejor esa persona sin ninguna mala intención, él pensó así, no es su campo lo que sea, lo transmitió en un programa de televisión o lo que sea, puede acudir a la literatura científica y decir, es que lo había entendido al revés. Todo se puede entender así. No sabes qué va antes o después. Tú ves que bajan los límites de colesterol y suben las ventas de estatinas. Y dices, eso pasa. El diseño experimental científico precisamente está para evitar que tú confundas qué va antes o qué va después. Es decir, tú ves que dos cosas ocurren a la vez y ya dices, una causa a la otra. Bueno, pues es una falacia que se llama Kumok ergo propter hoc. Es decir, con esto, por tanto, debido a esto. Para eso está el diseño científico, el diseño experimental, de revisiones sistemáticas, como también las hace la doctora, que se basa en hacer una pregunta de investigación antes, en decir antes qué resultados esperas, y a partir de la evidencia que vayas encontrando, dices, pues mira, ¿se cumple la predicción o no se cumple la predicción? Entonces, el diseño experimental está para eso. Cualquier persona puede ir a esa página y ver cómo se ponen los límites. Vamos. Voy a añadir una cosa que también tiene que ver con cómo se hace la investigación, que probablemente tampoco se conozca, pero tanto es así que cuando te haces esta pregunta, esta hipótesis científica o ese objetivo, ¿no? Y tú crees que algo va a dar algo, para evitar que luego lo modifiques en función de lo que has encontrado, los ensayos clínicos deben ser registrados antes de que empiecen. Nosotros, por ejemplo, tenemos la página más utilizada, hay alguna otra, pero clinicaltrials.org es la que nos obliga a registrar nuestros ensayos clínicos con las hipótesis y cada objetivo marcados antes de que este empiece. Uh-huh. Y eso es público y está ahí. O sea que si luego tú publicas algo diferente, lo que no estás haciendo es contestar a lo que te llevó a crear ese ensayo clínico. Y tienes que darle respuesta. De hecho, cuando terminas el ensayo clínico, si no lo quieres publicar como un estudio científico, un artículo científico, a la página de clinicaltrials.org sí que tienes que ir a dar tus resultados, a aquellas preguntas que te habías hecho inicialmente. Esto que explica Diana es muy complejo y después tienes que ir a comprobarlo. A nosotros hace poco hemos escrito una revisión sistemática de literatura sobre el huevo que se publicará en breves y cuando me tocó ir a leer los estudios me puse a mirar o a comprobar los registros de los estudios y había un estudio directamente que lo que decía en el registro que iban a mirar cuál era el resultado primario, secundario y otros resultados exploratorios no coincidía absolutamente para nada con lo que luego reportaban en el estudio principal. ¿Quién tiene la capacidad en la sociedad de los que dicen, no, es que se confunden, es que nos quieren enfermos? Honestamente, que cada uno se haga una introspección y diga, ¿tengo capacidad para ir y darme cuenta de todas estas cosas?
Entonces hay que ser honesto lo primero con uno mismo, ¿no? La última vez cuando pasaste por el podcast, Diana, comentaste que vivíamos en la mejor época para la información. ¿Por qué lo consideras? Bueno, pues porque lo que decía en el podcast era justamente que tenemos acceso a clases magistrales a un clic, que antes era totalmente impensable e imposible, y tenemos que ser yo creo que primero muy agradecidos de poder acceder a esa información y segundo, ir con mucho cuidado. Porque al igual que se ha democratizado la información, también lo ha hecho a la vez y lucha por esa primera batalla la desinformación. Entonces, no el boom de la información asegura calidad, y es muy difícil en muchos casos cuando el mensaje es tan complejo, cuando hablamos de salud específicamente y de temas muy ¿no? que tienen pues controversias científicas, ya no en redes. Recordemos que el debate científico no se da en las redes, se da en academia, en las publicaciones científicas. Ya es complicado de entender como para tener booms, ¿no? Lo que reciben las personas. Este me ha dicho no sé qué, este me ha dicho no sé qué, es que ni vosotros os ponéis de acuerdo, y es como, uy... Creo que hay tantas cosas a tratar en esos puntos que puede ser, pues eso, de esto de doble filo, ¿no? Puede ser muy bueno por un lado y muy malo por el otro. Sí, o sea, totalmente. Vivimos en la mejor época en cuanto a información, porque tú tienes un aparatito en el bolsillo que lo abres y tienes acceso a toda la información de la historia, literalmente. Sí. Información científica a la que quieras. Pero claro, también se ha descrito en la literatura que cuanta más información tenemos, menos atención prestamos y más difícil es escoger. Entonces, es en ese ambiente, lo ha dicho perfectamente la doctora, es un ambiente, es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado, sí, tienes acceso a la información, pero si no sabes qué hacer con esa información, lo que tienes es un caldo de cultivo perfecto para dudar. Como decía la industria del tabaco, literalmente, la duda es nuestro producto. Y otras industrias como la industria del huevo que copiaron a rajatabla, la duda es nuestro producto. No necesitan siquiera sacar unos resultados espectaculares que sean aceptados por la comunidad. No, simplemente necesitan crear confusión, y lo saben perfectamente, y ya me estoy contradiciendo un poco con la respuesta de antes porque decía que no, bueno, que no tiene por qué ser, pero sí, hay intereses perversos, es así, no son malvados, que intereses perversos no significa que sean malvados, sino que, como bien ha dicho la doctora, tienen que ganar dinero porque si no sus accionistas pues los llevan a la cárcel, básicamente. ¿Y consideráis que más allá de la propia accesibilidad a la información, hay otros aspectos culturales en los que hayamos ido a peor para tener el nivel de desinformación que tenemos hoy en día? No, yo no lo creo. Por ejemplo, que a lo mejor hace un par de siglos aquellas personas que sí que tenían acceso tuvieran un poco más de pensamiento crítico, de cuidado al intentar investigar sobre lo que pudieran y demás. O sea, yo creo que ha pasado algo que estoy súper a favor, aunque sea tirarme piedras sobre mi tejado, que es dejar de creer con los ojos tapados, ¿no? a cualquier persona por ser una eminencia en... Y eso está muy bien. O sea, eso justamente creo que es una respuesta a intentar al menos tener un pensamiento crítico, a dudar básicamente un poco de qué es lo que nos está diciendo la persona que tiene delante, que al final, por muy sabio que sea, es un ser humano que comete errores, que tiene ideologías, que tiene sus propios sesgos y un largo número de etcéteras. Entre otros, la capacidad de tiempo para formarte en todos los ámbitos, leer lo suficiente, ser una eminencia a la vez que estás divulgando. O sea, son muchas cosas. Nadie es infalible, ¿no? Y eso está bien que lo tengamos en cuenta. Pero nos equivocamos mucho en quién es la contra, ¿no? ¿A quién buscamos para una segunda opinión? Estamos posicionando a la vez a un experto en algo real con un magufo de redes que habla con tecnicismos, pero no tiene ninguna formación, como muy bien decía Gonzalo, para entender siquiera cómo funciona la investigación. O sea, yo a veces cuando esto me parece como muy gracioso, pero cuando alguna vez me han dicho, no, para venir a un podcast, para hablar con alguien, porque claro, tú no dicen al magufo, pero me quieren traer delante al magufo, y digo, pero no es un debate justo porque la base no existe. O sea, yo no puedo debatir contigo cosas como ¿por qué no funciona el ayuno intermitente? Si no tenemos la base para entender cómo se ha llegado a ese pensamiento o cómo se ha llegado a esa evidencia. ¿Quiere decir eso que yo sea mejor que la persona que tiene delante? Por supuesto que no, pero soy experta en mi ámbito. Por supuesto, yo no me voy a poner delante de un arquitecto a decirle que esa balda que está ahí va a hacer que se caiga un edificio entero, ¿no? Porque no sería en igualdad de condiciones. Y cuando hacemos esos debates, me parece que nos estamos equivocando,
Porque parece que ponemos 50% de posibilidades en cada uno de los lados, cuando la realidad, si lo pusiéramos en contexto, sería que uno de los lados, el científico, tendría miles y miles y miles de científicos respaldando lo que está diciendo esa persona y años de historia que han llegado a la evolución para que esa persona esté recomendando cierta cosa, y delante tendríamos a alguien que ha estado un día en su casa y ha dicho ¿cómo me puedo volver yo viral? ¿O cómo puedo vender este producto que no tiene ninguna base pero yo quiero que me lo compren? No es un debate justo. Estamos de acuerdo en que uno de los principales problemas de la desinformación son las redes sociales. Tienen muchas cosas buenas, pero a la vista está que también tiene muchas cosas malas. No es raro ver a gente, por ejemplo, promover el consumo de carne cruda, huevos crudos, dietas extremadamente agresivas, pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay gente pues, que compra el mensaje y te metes a los comentarios y la gente dice que le va genial y que... ¿Por qué creéis que este tipo de mensajes calan en la gente? No, es que no puedo añadir mucho más de lo que acaba de decir la doctora en la última respuesta, porque precisamente es un desconocimiento brutal. Es decir, si ella, por ejemplo, va a un debate con alguien y tiene que ponerse a explicar desde Demócrito de Abdera hace 2500 años hasta hoy por qué seguimos ciertos razonamientos, pues es imposible. No puedes condensar 2500 años de evolución científica para empezar a explicar, oye, este argumento es inválido, lo que es el modus ponens, modus tollens... Es imposible. Entonces, ahí está lo que comentaba Daniel Kahneman de pensar rápido, pensar despacio. Nos tiran esos mensajes pues que más nos cogen mejor emocionalmente, o que incluso lo que hablábamos antes, que políticamente, que algo que no tiene nada que ver con la ciencia, nos llena más el mensaje de una persona, el mensaje científico pierde valor. Luego, el desconocimiento de cómo funciona la ciencia. La gente, o mucha gente que desconoce cómo funciona la ciencia, quizá a veces no es consciente de lo fácil que sería engañarles para comprar un producto simplemente con saber estadística. No sé si sabéis esto de las apuestas. Bueno, vosotros imaginaros que yo tengo un método infalible para adivinar resultados de partidos de la NBA de baloncesto, que son dos posibles resultados. Gana un equipo o gana el otro, ¿no? No hay empates. Yo ya te lo he comprado. ¿Ves? Claro. Antes de saber el método ya te lo he comprado. Pero verás, yo tengo un método infalible. Voy a ponerme a hacer cálculos sobre la marcha, que puede salir mal, pero bueno. Yo tengo un método infalible y yo tengo, vamos a poner, no sé si es realista, 1 millón de direcciones de correo electrónico para enviar emails. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que la gente que envía emails... Venga, tengo 1 millón. No, vamos a poner 100.000 mejor, ¿vale? Tengo 100.000 direcciones de correo electrónico. Yo escojo 3 partidos de la NBA. Digo, ¿cuántas combinaciones posibles de resultados puede haber? Pues son 2 resultados posibles, 3 partidos, 2 elevado a 3, 8, ¿no? Esto es combinatoria, vale. 8. Por lo tanto, si yo hago, por ejemplo, vamos a poner, venga, sí, 100.000, no, 80.000, 10.000 cartas con cada resultado, en uno voy a adivinar seguro, seguro, sin tener ni idea, en uno voy a adivinar, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que 10.000 personas, bueno, cartas o emails, 10.000 personas van a recibir mi predicción y van a decir, ostras, pues sí que sabe. De esas, evidentemente, la grandísima mayoría ni abrirá el email, ni confiará, ni dirá, bueno, fue potra. Bueno, pues de esas 10.000 donde he adivinado el resultado, voy a coger otros 3 partidos en la jornada siguiente y voy a hacer exactamente lo mismo. Y un porcentaje minúsculo, aunque sea minúsculo, 200 personas, vamos a poner, de 80.000 emails que has enviado. 200 personas dicen, ostras, ha adivinado 2 veces seguidas. Yo digo, mira, métete en mi plataforma, 50 euros al mes, y yo te voy diciendo, y además te voy a hacer la antiventa, ¿no? Que se llama, te voy a decir, oye, pero bueno, esto no es un método infalible, esto requiere de trabajo, esfuerzo, de meses, de dedicación, no sé qué, pero es así, tú vete poniendo las apuestas que yo te voy diciendo. Otro porcentaje pequeño van a ser casos de éxito, es decir, sin tener ni de pajolera idea, si pongo una cuota de 50 euros, son 10.000 euros al mes, que estoy sacando sin tener ni idea de nada, simplemente porque la gente no conoce la información que no se ve. Claro. Pues el diseño experimental viene a evitar esto, precisamente, pero trasladado a la ciencia. Bueno, esto que no lo haga nadie en casa para ganar dinero ni lucrarse. Pero muy buen ejemplo. Pero que en nutrición, y escuchamos, ¿no? Casos de éxito, casos de tal. Tú sabes lo que hay detrás, sabes la información que no se ve, sabes si eso es casualidad. El trabajo de científicos como Diana, pues se basa en que todo eso no te pueda engañar, ni a ti ni a la gente que está esperando los consejos para saber qué es lo mejor para su salud.
Y de hecho me ha gustado porque ha empezado diciendo como que apelaba a la parte emocional, ¿no? También, y Sí. esto es súper importante porque yo a veces veo en redes, ¿no? ¿Cómo puedo competir yo con un mensaje tan cuidado como esto podría ser que potenciara aquello, pero falta más investigación al respecto? Contra, te han mentido siempre sobre esto. ¿Qué mensaje vas a comprar? Porque hasta yo lo tengo claro. Sí. O sea, si tiro de la parte emocional, voy a comprar que me han mentido. Incluso cosas más agresivas, por ejemplo, jugando con ciertos complejos corporales o algo así. Cómo eliminar rápido la grasa de la barriga. Es un poco ese ejemplo que ponías. Quería preguntarte, Diana, tú que eres científica y llevas ya bastantes años de experiencia, si crees que el mensaje por parte de los científicos, en todos los ámbitos, no solo en la nutrición, ha fracasado un poco a lo mejor por hablar desde cierta soberbia, cierto ego, con respecto a aquellos que no lo son. O sea, que hay ego en la carrera científica es un sí rotundo. Pero porque la propia carrera científica sí te lo exige. O sea, tenemos que estar siempre compitiendo entre nosotros para tener la mejor beca. Necesitas estar acreditándote constantemente para ser alguien, para que te reconozcan, para que el día de mañana puedas colaborar con el estudio de no sé qué. Entonces, ya el ego está como de alguna forma intrínseco en la carrera científica. Lo que también creo que es muy importante es entender que ser científico no nos hace ser comunicadores. Y esto cuesta mucho de entender. O sea, yo os puedo traer aquí a científicos brillantes que he conocido durante toda mi historia profesional, que son de verdad cracks, o sea, personas altamente inteligentes que no soportan hablar en público. Ya no te digo divulgar, que divulgar además exige que sepas rebajar el lenguaje, que sepas poner ejemplos para la población general. Entonces, la pregunta es si estamos exigiéndole lo que tenemos que exigirle a quien tenemos que exigirle. O sea, al final los científicos no estamos obligados a ser buenos en todo. Ya nos piden saber redactar, nos piden saber idiomas, nos piden saber, no sé, nosotros cuando hacemos presupuestos para un estudio, yo tengo que saber compras, legislación, o sea, no os lo podéis imaginar. Ética, claro, yo también tengo mi comité de ética que tengo que evaluarme, etcétera, etcétera. Entonces, que además les pidamos a los científicos que sepan comunicar, me parece súper injusto. Entonces, que no hayamos sabido dar los mensajes, te lo compro. Que haya sido desde la soberbia o el ego, seguramente hay una parte que sí, pero también hay una parte de no me puedo creer que tenga que estar hablando de esto. Sí. Y quería saber tu opinión, Gonzalo, también, y quería también plantearte la posibilidad, no tanto más en la forma de hablar y la teoría y tal, sino ya en la práctica, en nuestro caso, por ejemplo, en nutrición, si a lo mejor también ha perjudicado el hecho de que una persona llegue a una consulta y el propio médico o el nutricionista, pues también con cierta soberbia, ego, lo que sea, pues no haya terminado de tratarle o escuchar bien a esa persona cuando le quiere mostrar su problema. Y a lo mejor otros contextos no tan científicos que puedan ver en redes, sí. Desde luego, la confianza que pueda tener una persona de a pie en los datos es cero, porque no los entiende y no ha estudiado. Oye, la sociedad no funciona que todos entendamos la ciencia ni los datos, funciona porque cada uno se dedica a una cosa y podemos confiar en que el que arregla el coche lo arregla bien, en que el que limpia lo haga bien, en que todos somos igual de importantes para que la sociedad funcione. Si todos tenemos que saber de todo, pues entonces la sociedad colapsa. Entonces, la confianza que puede tener alguien en los datos normal es cero. Ninguna. Tiene que tener confianza en la persona que transmite. Y si la persona que transmite no te da confianza, o es una persona que se limita a intentar humillar ciertas ideas, o que no te presta atención, o que no te sientes valorado, pues eso puede ocurrir. ¿Cuál es la solución? Desde mi punto de vista, que las personas consumidores de ciencia y tal nos demos cuenta de que eso puede ocurrir. Oye, yo no solo estoy condicionado por los datos, sino que también estoy condicionado por la confianza que me transmite la persona que me los da, y la persona que me los da no tiene por qué ser experta en transmitir confianza, y yo no sé qué día ha tenido o si está hasta arriba de pelear con cosas que yo entiendo que una persona, que una doctora que está machacándose de lunes a domingo en un laboratorio, que luego llegue cualquier persona con un lenguaje más simple, pues diga, mira, si lo entiendes bien y si no, porque a tomar por saco, porque yo lo siento mucho, pero no puedo vivir con este nivel de desesperación. Es normal. Entonces, yo, como una persona de a pie y consumidora, digo, vale, tengo que entender que me puedo dejar llevar por la confianza que me transmite una persona y no tanto por los datos que esa persona me quiere transmitir.
Claro, pues que esta forma de crear confianza aplica a todo. O sea, hasta, ¿no? Cuando elegimos un presidente, lo elegimos en función de la imagen que nos da, lo que nos transmite, su forma de caminar, su seguridad al hablar, y esto afecta a cualquier ámbito. Pero es verdad que exclusivamente, ¿no? En el mundo de la divulgación científica creo que tiene un poder súper importante. Y de hecho hay algo que me gusta mucho, porque encima Gonzalo lo sabe explicar muy bien, que son las falacias, pero a mí me hace mucha gracia porque cuando yo hablo me apelan mucho a la falacia de autoridad. Y pienso, ostras, lo estás entendiendo al revés. O sea, claro, o sea, por supuesto que las autoridades en un ámbito en concreto deben ser las personas expertas en ese ámbito. La falacia de autoridad se daría exactamente a la inversa. Cuando una persona que no sabe de algo, por el hecho de decir que sabe de algo, se las está dando de experto, ¿no? Bueno, no sé si nos puedes explicar. Es que es una paradoja, porque si es falacia ad verecundiam, que se conoce, la falacia de apelación a la autoridad, entonces, ¿qué haces? Si no te lo digo, no hay me callo, no hay o ¿cómo hago? Entonces, otra vez, eso es una responsabilidad que recae sobre los consumidores. No puede recaer sobre el experto que me lo está diciendo, porque claro, si lo encierro, entonces no estoy diciendo nada sobre el mundo. Bueno, pues experto, cállate, porque como eres experto no puedes hablar. Exacto. Es una paradoja que se da y no puede ser, claro. Comentabas antes, Diana, que cómo vas a competir con un mensaje más científico contra alguien que te está vendiendo la moto, básicamente. Los tres, como divulgadores, uno más grandes que otros, ¿cuál creéis que es el mensaje adecuado y la forma de darlo para que las personas que nos escuchan se queden más con nuestro mensaje que con el de los que suelen vender la moto? No sé, dímelo tú. Yo solo lo intento, pero... ¿Cómo es? Hombre, pues idealmente es un mensaje con confianza, dando bibliografía científica, intentando ponerte en la parte que está contra ti para ver de dónde viene ese pensamiento. Idealmente yo creo que sería algo así, y que poco a poco pues se vaya construyendo. Recordemos las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, es decir, que tú entiendas que estamos a lo mejor a día de hoy, por ejemplo, en la ciencia de la nutrición, en cierto cambio de paradigma de que la nutrición ha venido siendo tratada como una hoja que sale de un cajón, toma, hace esto y si no puedes hacerlo, pues allá tú, a una visión más científica de la nutrición. Estamos pasando de que en los comentarios, por ejemplo, en las redes sociales, de ¿tú qué vas a saber si no eres endocrino tal?, a que los nutricionistas pues vayáis siendo cada vez más respetados y tengáis ese discurso más científico. Entonces, en ese cambio de paradigma va a haber confusión, en lo que hablábamos, unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Entonces, no pasa nada. Es parte de la incertidumbre que tiene la ciencia y de la incertidumbre que tienen los mensajes. Otra vez yo vuelvo a apelar a la responsabilidad que tiene el consumidor, de decir, hay muchos factores emocionales que me pueden estar afectando para cómo yo perciba el mensaje de la persona que me lo está dando. Si yo soy una persona de derechas, por poner un ejemplo, y me lo está dando una persona de izquierdas, tengo que saber que ya simplemente porque esa persona es de izquierdas, ese mensaje no me va a gustar, incluso aunque sea el más correcto. No podemos evitar eso porque somos seres humanos, pero si somos capaces de decir, oye, esto me puede estar engañando, pues ya habremos ganado algo, yo creo. Yo de esto sí que añadiría que creo que igual que el discurso debe ser seguro, que no absoluto, que creo que son conceptos diferentes, es decir, porque claro, no podemos estar diciendo constantemente, según la evidencia actual y con posibles cambios, esto parece que tal. No podemos estar haciendo esto porque además compites contra mensajes absolutistas, entonces el tuyo se diluiría, ¿no?, en la red. Pero sí que creo que es igual de importante recalcar siempre que podamos esta información tan importante como que nada en ciencia es definitivo. Y este mensaje no todo el mundo lo tiene tan claro y creo que es importante y es nuestra responsabilidad para no tirarnos piedras sobre nuestro tejado si algo cambia, ¿no? O sea, yo conozco profesionales maravillosos que hasta hace unos años, por la evidencia que había, que no era tan absoluta porque era bueno, porque tal, decían que sí a, no sé, a la dieta keto, por ejemplo, que ahora están diciendo no, con la evidencia que tengo a día de hoy ya puedo decir que estaba equivocado. No estabas equivocado. Decía, tomabas una decisión clínica con la evidencia que tenías hasta ese momento. Ahora tienes más evidencia, pues ahora vas a recomendar otra cosa a tus pacientes. Y el día de mañana, cuando esa evidencia crezca, la recomendarás o más o menos en función de esa evidencia que ha ido creciendo. Y creo que esto también es importante. Pero mira, la diferencia que hay entre, por ejemplo, la nutrición y la anestesiología, por poner un ejemplo. En nutrición, daos cuenta que
somos víctimas de nuestros sentimientos, porque a nadie se le ocurre llegar ahí a una mesa de operación que te tengan que anestesiar y decir, pero, o sea, que el anestesiólogo te tenga que decir, no es la evidencia, o sea, me voy a basar en los mejores estudios de farmacocinética y tal, pero la evidencia, no, nadie se pone a discutirle. ¿Por qué? Si los datos... O sea, al final el método científico es el mismo para el anestesiólogo, para el nutricionista y para todos. Entonces, esto es una prueba de humildad para nosotros mismos de decir, me está afectando los sentimientos, no me voy a poner un anestesiólogo a decir... Y sin embargo es lo mismo, para uno y para el otro, no cambia nada. ¿Y qué consejos le daríais al que está consumiendo contenido en redes sociales y considera que, por ejemplo, tu mensaje está igualmente basado en ciencia que el de un magufo que hemos hablado antes? O sea, creo que es muy complicado porque el pensamiento crítico al que estamos apelando constantemente es la base absoluta de todo. De hecho, que yo siempre creo que, de hecho, filósofos muy importantes como Apadurai, que a mí me gustó mucho el ensayo que hizo, hablaba de eso, ¿no? De los derechos sociales, derechos políticos como derechos fundamentales, e incluía el derecho a la investigación de la población. Pero claro, el derecho a la investigación no es, otra vez, que yo me siente con un magufo a discutir como si fuéramos iguales. El derecho a la investigación es el derecho de razonar si aquello que te está diciendo comulga con lo que tú tenías inicialmente creído, pensado, estudiado, y poder buscar segundas opiniones, terceras opiniones, recibir información, pero recordemos que el recibir información y buscar segundas y terceras opiniones tiene que partir de una base común, que es que la persona que tengas delante sea un experto, que esto, y aunque no guste, porque es que siempre que lo digo da rabia, lo mínimo indispensable es que tenga una titulación oficial. Y eso no te hace infalible, te hace lo mínimo indispensable. A partir de ahí nos podremos fijar en otras cosas para decidir si esa persona con su mensaje para nosotros es experto o no en una materia. Pero eso es lo mínimo indispensable. Entonces, ¿qué más nos podemos fijar? Pues nos podremos fijar dónde trabaja, para quién o a quién responde, ¿no? De dónde vienen sus conflictos de interés, que esto es muy importante, de dónde recibe la parte económica, qué formaciones, además de haber tenido la formación mínima reglada, tiene, y muchas otras cosas, pero creo que eso es como la base que deberíamos pensar cuando buscamos segundas y terceras opiniones, y no personas que por tener muchísimos seguidores, porque son muy buenos comunicadores, se lleven el protagonismo. ¿No? Yo lo veo como una decisión un poco algorítmica. O sea, primero partimos de la base de entender que después de 2500 años no hay un criterio de demarcación científico bien establecido, hay un método científico, el método hipotético deductivo, estadístico inductivo, bueno, como de hecho hay varios, dependiendo del argumento que se utilice, pero sí que hay que tener una cosa muy clara. Normalmente la gente entiende que la pseudociencia no es buena. Normalmente, bueno, habrá gente que no, pero normalmente que la pseudociencia no es buena. Bueno, pues si tú estás viendo mensajes de dos personas que citan literatura científica, tienes que saber que eso es pseudociencia. O sea, es una característica de la pseudociencia es querer parecerse a la ciencia. Porque luego tenemos la no ciencia y la anticiencia. La no ciencia son otros, a la Stephen Gould, ¿no? Otros magisterios de conocimiento, la religión, espiritualidad, etcétera, que son muy importantes también, pero que digamos que viven de la mano, digamos, de la ciencia, pero no dicen, no tenemos nada en contra de la ciencia, simplemente esto es otro tipo de conocimiento. Luego la anticiencia, que va de teorías de la conspiración, que todos los doctores como Diana pues son horribles, que tienen una conspiración mundial detrás, que eso es un menor porcentaje de la población, pero bueno, son sus creencias y son respetables, por supuesto. Y luego tenemos la pseudociencia y la ciencia, que si no tienes una formación muy, muy buena, no vas a poder diferenciar, porque ambas citan estudios científicos. La pseudociencia cita estudios científicos y la ciencia cita estudios científicos. La diferencia está en los razonamientos que se hacen con los estudios científicos, que es a lo que llamamos método científico o método hipotético deductivo. Entonces, otra vez más, poniéndonos la responsabilidad en los consumidores, nosotros tenemos suficiente conocimiento, formación para saber diferenciar quién hace un razonamiento válido y quién no hace un razonamiento válido. ¿Tengo la capacidad de ir a leer ese estudio, entender todas las especificaciones analíticas, las hipótesis, las discusiones, resultados, intervalos de confianza? No. ¿Tienes capacidad para saber quién de los dos te está diciendo el mensaje más válido? No. Entonces, apelando otra vez a la responsabilidad que tenemos como consumidores, la respuesta está bastante clara, no puedo saber la verdad. Y entonces, el que, por ejemplo, esté muy interesado o incluso estudiando el tema de la nutrición, ante esa situación, ¿qué le recomiendas hacer?
Bueno, pues aquí ¿Cuál considerarías que sería su mejor fuente de conocimiento por el momento, mientras se va formando y demás? Yo barreré para casa, pero una de las cosas que desde Fit Generation, en el grado de nutrición y en el grado de ciencias de actividad física y del deporte, queremos cambiar, es que los estudiantes sean científicos y piensen como científicos y tengan una formación científica. Muchos créditos van destinados a formarte, a entender qué es la ciencia, cuál es la historia de la ciencia, qué no es ciencia, cuáles son los argumentos lógicos y filosóficos en los que se basa la evidencia científica, de dónde salen las cosas, y que luego tú puedas expresarte como un científico y entender los mensajes científicos. Entonces, yo honestamente creo que eso tiene que cambiar, porque normalmente la asignatura de metodología científica y estadística, pues como es un tostón que vas a pruebas y te enseñan a hacer una ANOVA a mano y tal, y sales y dices, vale, pero no entiendo de dónde salen, por qué una cosa es así. Entonces creo que eso sí deberíamos cambiarlo, y es lo que nosotros nos esforzamos por hacer. Yo creo que la clave está en eso. Yo voy a decir solo una base un poco, no solo para los nuevos que vienen a formarse, sino también para todos los profesionales sanitarios, que nos estamos perdiendo muchísimo en hablar de papers concretamente, ¿no? El artículo no sé qué contra el artículo no sé cuántos. Y es como, bueno, el peso de la evidencia científica no funciona así en cuanto a las recomendaciones clínicas que hacemos finalmente. O sea, para algo hay algo superior a eso, y ya no hablamos de ciencia, sino de clínica, que son las guías clínicas. Las guías clínicas son las encargadas de revisar toda esa evidencia que hay, incluyendo metaanálisis, revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera, para decidir si finalmente se tiene que llevar a consulta una cosa o no. O se tiene que dejar de decir algo que hemos dicho históricamente, o se tiene que cambiar un valor para empezar a dar estatinas en otro nivel de colesterol, etcétera, etcétera. Y esas guías clínicas no están hechas por el hombre que tiene un conflicto de interés, son muchas personas con diferentes formaciones científicas y clínicas que van a decidir finalmente qué es lo que se tiene que recomendar. Y cuando digo científicas y clínicas, las separo a veces porque habrá gente que es mucho más experta en metodología, como bien decía Gonzalo, de estadísticas y pensamiento crítico, y otra será la primera línea de batalla que está en las consultas, que dice, sí, a mí me puedes decir esto, pero el que luego tiene que recomendarle al paciente y sabe contra qué batalla el paciente a nivel de aspectos socioculturales, de aprendizaje adquirido, de carga familiar que luego lo pueda poner en la práctica o no. Eso es súper importante también. Entonces, las guías clínicas serán como la base de la base. Si hay algo que todavía no tienes muy claro y se sigue debatiendo, espérate a las guías clínicas, si tú no tienes una decisión tomada para llevar a tu consulta. Y que aparte, toda la información que recogen esas guías está al alcance de todos, ¿no? O sea, puedes ir yendo, si quieres, todos y cada uno de los cientos de estudios que han puesto para ver si tiene errores. Si te está gustando este episodio, recuerda que como más puedes ayudarme para seguir con el proyecto es suscribiéndote al canal. Muchas gracias y sigue disfrutando de la charla. Vale, pues porque todavía no me quería meter tan de lleno en la nutrición, después entraremos más, estará un poco más en ese aspecto de la desconfianza en la ciencia y demás. Y quería preguntaros qué soluciones veis a la desinformación de hoy en día. Por ejemplo, creo que era China o Corea, ya no recuerdo bien, que iban a hacer como que solamente iba a poder divulgar sobre salud y nutrición en este caso, aquellos que sean titulados. ¿Qué tipo de soluciones veis a todo esto? ¿Creéis que es útil? Era China, pero tampoco es el mejor ejemplo, quiero decir, de forma de acallar a la gente. Pero sí que yo voy a hacer un pequeño inciso, que es que porque yo ya hice ese pensamiento en su momento y tengo como un algoritmo mental muy claro, ¿no? En plan, si la persona que está dando el mensaje es una persona que no tiene formación y está repitiendo un mensaje porque cree que es cierto, hay que sentarse y dialogar con esa persona para explicarle por qué no lo está diciendo bien, porque no lo está diciendo con una mala intención o una intención de un beneficio posterior o lo que sea. Simplemente sentarte y explicarlo. Si la persona que está dando el mensaje es un divulgador científico con una formación, creo que hay que sentarse a debatir. Ahí sí que hay debate, porque estáis partiendo de una base que puede ser bastante similar y entonces hay como un debate a iguales. Y por último, si la persona es un magufo que tiene un interés detrás, que es el gran problema porque son los que más ruido hacen, creo que hay dos opciones: o ignorarlos totalmente y sacarlos de nuestro punto de mira, o callarlos. Y creo que cuando digo callarlos, nos falta mucha fuerza del peso de la ley. O sea, yo no voy a decir que estoy 100% de acuerdo con lo que hace China, ni muchísimo menos, pero sí que me parece que hay un momento en el que necesitamos leyes que no solo sea, yo qué sé, hay leyes que son que se basan en incentivar, ¿no? Pues, por ejemplo, le bajo el precio de los impuestos a los alimentos poco procesados para que la gente pueda comprar más. Eso es una forma de hacerlo a través de una política de incentivos, ¿no?
como positiva. Pero también está la contra, están las leyes prohibitivas que a la vez hacen, pues por ejemplo, está prohibido fumar en espacios cerrados. ¿Por qué? Pues porque atenta contra la salud pública y la salud pública va por encima de la salud, ¿no? del beneficio individual de esa persona. Entonces, las leyes prohibitivas existen, han existido históricamente y seguirán existiendo. ¿Por qué no aplicarlas cuando estamos hablando de un problema de salud pública? Porque recordemos que la OMS del año pasado catalogó por primera vez a la desinformación como un problema de salud pública, muy grave además. Entonces, ¿por qué no vamos a poder empezar a invertir en salud, en políticas más prohibitivas cuando hablamos de atentados contra la salud pública? Y ojo, voy a poner el ejemplo más reciente que tenemos. Teníamos desde 2017 a España estado libre de enfermedades como el sarampión. Y este año nos han quitado esta situación de estado libre de sarampión. ¿Por qué? Pues porque los antivacunas han hecho tal campaña de desinformación que está ganando peso sobre la evidencia científica, por lo cual eso es un atentado contra la salud pública. Claro, ahí yo creo que ya entra incluso un aspecto más moral y demás en lo que es la libertad de expresión y lo que deja de serlo, ¿no? Claro. Sí, a ver, no, por supuesto que, vamos, bajo mi punto de vista, no es estar en contra de la libertad de expresión. También estoy muy a favor de regularizar la situación en cuanto a leyes, como dice la doctora, pero yo vuelvo a apelar a la responsabilidad otra vez que tenemos nosotros, que somos seres emocionales, como diría ya sabéis quién, pues somos sentimientos y tenemos seres humanos y nos podemos dejar llevar por mensajes que nos suenen mejor, que nos calen, que concuerden mejor con la historia que hemos vivido, de algún efecto secundario, con una vacuna, de alguna cosa que nos haya afectado y que a raíz de eso casemos más con ciertos tipos de mensajes que no se derivan del mejor conocimiento que tenemos hasta el momento, es decir, de los datos y de la ciencia. Entonces, Perdón, es que te quería hacer una pregunta. Sigue, luego te... Bueno, no, ¿Sí? sí. No, te quería hacer una pregunta porque apelar a ese pensamiento crítico no te parece, y no te estoy llamando a ti esto, pero ¿no te parece un poco elitista? Porque al final las personas a las que más daño hacen este tipo de mensajes son personas que normalmente tienen un nivel socioeconómico más bajo, que no han tenido la misma oportunidad de educación, ¿no? Y esto seguirá existiendo, o sea, quiero decir, no es algo que afecta ahora o ha afectado en el pasado. Entonces, no sé hasta qué punto responsabilizar a la gente de tener ese pensamiento crítico es justo en igualdad de condiciones. Buenísima pregunta, porque esto me da pie a aclararlo, porque no me refiero a pensamiento crítico, sino a una simple pregunta. ¿Soy capaz de diferenciar entre los que me están diciendo la verdad basada en la ciencia y los que no? Es simplemente ser honesto con uno mismo, no hacer razonamientos complejos o ponerte a estudiar filosofía o lógica. No, es simplemente ser honesto contigo mismo y decir, me la pueden estar colando. Es así de claro. Claro, tengo capacidad, después yo, pues cuando se hablan de otros temas, por ejemplo de guerras o tal, ¿tengo yo capacidad, suficiente información para saber quiénes son los buenos, los malos? No. ¿Puedo debatir sobre ellos? Sí, claro. Los debates pueden ser públicos. Yo no creo que cortar la libertad de expresión ahí vaya a llevar en el futuro a algo positivo o más positivo de lo que es no cortar la libertad de expresión. En cuanto a titulaciones, lo que la doctora propone de las titulaciones oficiales, claro, muchas veces, ¿dónde encuadras, dentro de qué ciencia o especialidad encuadras ciertos tipos de mensajes? No es fácil, porque yo, por ejemplo, veo profesionales de la nutrición con titulaciones, doctorados, etcétera, decir cada cosa que dices, pues, sí. Claro. No es infalible, está claro. Claro, sí. No es infalible y aparte de que no es infalible, es que yo creo que incluso, claro, no es fácil, entiendo, por supuesto, que puede ser un requisito, pero un requisito que tenemos en cuenta a lo que puede llevarnos al final. Es decir, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo mío. Yo no soy profesional de la nutrición y lo aclaro cada vez que voy a cualquier sitio. Yo no doy recomendaciones porque no soy quien para dar recomendaciones. No soy profesional. Yo soy profesional de los datos. Yo he estudiado ciencia de datos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como un compendio de nutricionistas, estadísticos, metodólogos para poder abordar un tema? Se va complicando cada vez mucho más la historia y no hay una única solución sencilla, desde luego, para esto. Y entonces, no, esto ya es más mi opinión, ¿no crees que sería mejor ir directamente, independientemente de la titulación de cada uno, a la gravedad de lo que esté diciendo según lo que sí que tenemos por parte de los expertos? Por ejemplo, antes decías que la información, que la responsabilidad recae en aquellos que consumen esa información, con lo cual estoy de acuerdo. Pero creo que hay un matiz en que ciertas cosas, por ejemplo, lo que comentaba antes ella de las vacunas,
que es que ya son cosas tan graves que puede costarle la vida a un niño pequeño. Claro. Entonces, Bueno, yo quiero aclarar antes de que sigas que yo no digo que la responsabilidad esté en... Yo digo que como consumidor que también soy, tengo que hacerme una pregunta. ¿Puedo diferenciar esto, no? Claro, la responsabilidad no es mía porque hay trucos de marketing y hay muchas cosas que... No, yo no digo que la responsabilidad sea de cada uno, sino que nosotros podemos hacernos esa pregunta y ser honestos con nosotros mismos. Responsabilidades o no, yo ahí no entro. nada, y se me venía a la cabeza pues que sí que hay otras muchas cosas que nadie se ha llegado a cuestionar cuando las han prohibido y que parece que todos estamos de acuerdo, como pueda ser la publicidad del tabaco o en las propias redes sociales el hablar a lo mejor de ciertas sustancias que puedan mejorar el rendimiento, la masa muscular y demás. Pues yo, en mi opinión, sí que sería partidario de a lo mejor entrar un poco más de lleno en esos mensajes que ya sobrepasan ese límite. Sí, pero es muy fácil para ti a posteriori decir que sobrepasan ese límite. Claro, pero en los años 50, cuando Bradford Hill y compañeros tuvieron que decirle a la gente que fumar causaba cáncer de pulmón, en una situación muchísimo peor que la que se encuentra ahora en nutrición, por poner un ejemplo, pero muchísimo peor. La Asociación Médica Americana sacando documentos de consenso diciendo que no, que fumar en moderación era bueno, incluso para las embarazadas, cuando los datos eran así. Entonces, es lo que intentaba decir desde el principio. Las revoluciones científicas, o sea, los cambios de paradigma no son de hoy para mañana ni nada por el estilo, y nos olvidamos de toda la gente que tuvo que luchar, salirle canas y morir casi en el intento, o incluso sufrir amenazas, como ocurrió con cuando clasificaron la carne procesada como cancerígeno, sufrir amenazas, presiones, humillaciones públicas, simplemente por comunicar. Dentro de 50 años, la gente dirá, la carne procesada es cancerígena y debe llevar una etiqueta. A día de hoy, que fue en 2015, pues hay muchísima gente que, mientras está cambiando el paradigma, te está insultando por decir eso, te está abejando, Es lo que hay, es cómo funciona la ciencia. Ahora, a posteriori, sí, el tabaco, todos estamos de acuerdo. Sí, pero por ejemplo, con la información que tenemos hoy en día, aunque imagínate que cambia el paradigma de las vacunas dentro de 60 años, pero con lo que tenemos hoy en día, ¿no crees que debería tener la propia ley la responsabilidad de decir, con lo que sabemos hoy, estos mensajes sí que pueden ya en cualquier momento costar vidas y tener unos daños? ¿Tú sabes de dónde salió el mensaje de las vacunas? ¿De dónde salieron las vacunas? De inyectarle un virus bovino a un niño. Sí, por eso lo de vacunas, la palabra. Claro, tú imagínate que en aquella época, que es lo que te digo, que a posteriori que sí, que todos no... Ya. Es muy fácil y todo lo que quieras, pero tú di en aquella época que vas a inocularle un virus a un niño para ver si se cura de la viruela... Sí, pero antes también has mencionado, con la información que tenemos hoy en día tenemos que actuar. Eso independientemente de lo que luego venga después, tenemos que actuar. De ahí mi postura a que en el caso de, entre la duda de actuar o no actuar con ciertos mensajes en redes, yo soy partidario de actuar, esta es mi opinión, con aquellos más graves. Vale. Yo estoy de acuerdo parcialmente con los dos todo el rato y todo el rato pienso, y tampoco estoy de acuerdo. Bueno, eso es lo bueno, No, o sea, pero porque sigo pensando que, o sea, perseguir mensajes es algo que haces a posterior, ¿no? O sea, tú no puedes determinar, vale, pues vamos a determinar ahora de lo que no se puede hablar en redes sociales. Eso es imposible, porque claro, entraría todo, ¿no? A la vez que no entraría nada. Por eso yo sigo defendiendo que creo que el hecho de, no te digo, o sea, para mí sería como filtrar quién puede dar ciertos mensajes. Y cuando hablamos de salud, para mí está claro. Y debería haber algún tipo de forma de acreditar que los mensajes sobre salud los dan personas que saben de salud. Por supuesto, deberemos definir quiénes son esas personas, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, mira, una de mis mejores amigas estudió matemáticas, es bioestadística y la tía es postdoctoral researcher en Columbia y es una crack y sabe 1000 veces más que yo en muchos de los aspectos cuando hablamos de salud. Entonces, no tiene por qué ser solo cierta profesión sanitaria, sino que creo que pueden englobarse muchas otras que no dependan solo de el haber obtenido un título universitario, sino del expertise que tengas y de la evolución que tengas. Que esto es muy utópico, que sé que luego aplicarlo sería gravemente preocupante y difícil y conllevaría muchas decisiones que podrían estar regulinchis. Pero creo que es la base para poder decir que podemos empezar a regular esos mensajes cuando hablamos, otra vez más, de un daño en la salud pública. O sea, es que es muy grave si lo pensamos, porque tú estabas diciendo, no, porque si puede matar a un niño. No estamos hablando de un niño.
igual estamos hablando de cientos, igual estamos hablando de miles de personas, y no hablo de la vacuna del sarampión, que podría estar hablando de esa. Pero hay muchos mensajes que se están dando ahora mismo en redes, algunos los conocemos y otros seguramente todavía ni nos han llegado, que dan pánico. Entre ellos, sí. Abandonamientos de tratamientos oncológicos. O sea, quiero decir, el abanico es espectacular, y no solo en el ámbito de la nutrición, por supuesto. Has comentado antes, Gonzalo, que en vuestra formación enseñáis mucho sobre pensamiento crítico y demás. ¿Crees que esto se debería ampliar también a desde que somos pequeños en el propio colegio? Que nos empiecen a enseñar cómo diferenciar bien una información fiable de una que no. 100%, por supuesto que sí. De hecho, solemos menospreciar mucho a los niños en ese aspecto, y a mí mi experiencia me ha demostrado que un niño es asombrosamente capaz de entender qué es la lógica deductiva, qué es la lógica inductiva, qué es un razonamiento válido o inválido, pero de pillarlo sin necesitar dar clases ni nada por el estilo, simplemente con hablar conversaciones. Entonces sí, yo estoy 200% de acuerdo en eso. O sea, y aplicable a los ámbitos de la nutrición, pero en realidad aplicable a cualquier área de la vida, ¿no? O sea, si hablas de tomar decisiones en la edad adulta para que no te la cuelen en cualquier ámbito, creo que el pensamiento crítico es indispensable. Sí. Bueno, vamos a pasar ya más directamente al tema de la nutrición, y hemos hablado que una de esas posibles soluciones podría ser que quienes divulgasen fueran solamente aquellos titulados en nutrición. Pero claro, dentro de la nutrición vemos la problemática de que hay nutricionistas pues que unos dicen unas cosas y otros dicen otras. ¿Cuál es para ti la situación actual del mundo de la nutrición? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué me ha tocado la pregunta más complicada? No, será, no se va a librar Gonzalo. O sea, creo que es un poco lo que hemos estado hablando, pero sí que incluyo la idea de que cuando hablamos específicamente de nutrición entran muchos sesgos. O sea, el simple hecho de que al final, cuando tú hablas de nutrición, incluye la parte de la alimentación, y la parte de la alimentación son decisiones que individualmente cada persona hace cientos de veces en un solo día, ¿no? O sea, desde hacer la compra hasta decidir si le pones un ingrediente o no a cierta receta, o si le das a tu hijo algo de merendar o no. Son cientos de decisiones que tomamos diariamente en relación a la alimentación. Entonces, de alguna forma es una ciencia que la gente o la población considera muy suya también, porque es algo que... Pero, Diana, perdona que te interrumpa. Lo enfoco más a los propios profesionales ya de la nutrición. O sea, que dentro de los propios profesionales hay algunos que tiran para un lado y otros que tiran para otro, unos que dicen unos mensajes sobre ciertos alimentos que otros consideran que son perjudiciales, y más. ¿Cómo ves el panorama respecto a los propios profesionales de la nutrición? Claro, el tema es, ojo, que también esto es importante, o sea, no solo de cuán de capacitados están para estar al día, sino de cuánto tiempo se dispone de estar al día, ¿no? También esto creo que es un tema muy importante, porque al final en la práctica real, y te hablo de dietistas nutricionistas, pero podríamos estar hablando de enfermería, podríamos estar hablando de medicina, que también se dan recomendaciones nutricionales en sus consultas, de cuánto tiempo disponen real para estar formándose en la evidencia científica más reciente en ciertos temas. Entonces es como muy complicado. Yo sí creo que en ámbitos de divulgación lo mínimo exigible es que la persona que está divulgando no tire de biblioteca antigua, ¿no? De lo que le enseñaron o lo de qué tal, sino que por lo menos esté formando. Me parece que es como muy complicado. No sé si Gonzalo tiene alguna idea de cómo haría la recomendación. Pero vamos a ver, yo estoy apelando a la responsabilidad que tengo yo como consumidor de hacerme una simple pregunta, y también de entender que lo que dijo la doctora al principio, que es... la persona que tú sabes si la persona que tienes al otro lado de la pantalla está pensando cómo puedo ayudar más a la gente o cómo puedo hacer el contenido más viral y conseguir la mayor cantidad de ingresos. La realidad es que normalmente la gente piensa en qué reloj se puede comprar, en dónde puede ir a vivir para evadir, para no sé qué. Esa es la verdad. Oye, con más o menos razón, que yo no me meto en lo de cada uno, pero simplemente tenemos que ser conscientes de qué está detrás, y una vez que seamos conscientes, digamos que ya hay poder. Yo puedo contar mi historia, si quieres, que Cuéntala. Yo empecé hace 10 años ya, este mes hace 10 años que empecé a hacer divulgación en redes sociales, y yo me acuerdo de aquella época en la que decir que el colesterol causaba enfermedad cardiovascular era poco más que te metían una patada y te... Entonces, ¿y a quién culpo yo? ¿A los profesionales que no están suficientemente...? Pues era la información que les llegaba, y ellos tenían como referentes a ciertos...
personas con título, americanos y tal, que realmente pues estaban dejando llevar por literatura científica que no entendía muy bien, y así poco a poco, pues otra vez el cambio de paradigma poco a poco va haciendo, desde aquí pues le mando un saludo al doctor Antonio Hernández, que fue la primera persona que quiso hacer un directo conmigo y mencionar este tema del cambio de paradigma. Esto es un cambio de paradigma, y yo lo explicaba, me acuerdo, bueno, esto es un cambio de paradigma en las redes sociales, pero en la literatura científica no. Pues consulta a la Sociedad Europea de Cardiología, a guías que deberías saber, pero mucha gente desconocía que era la EFSA, que era el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Estas cosas no se tocaban jamás, nunca en ningún ámbito de la divulgación, y poco a poco pues se van conociendo, la gente va sabiendo más poco a poco otra vez cómo se crean esas guías clínicas de las que hablaba la doctora, pero otra vez lleva su tiempo. Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero... Nada, que cómo veías el panorama de los propios profesionales de la nutrición. Sí, lo veo. Os voy a pedir que os mojéis en esta. ¿Más? Sí, más. ¿Consideráis que el nivel académico general en nutrición es bajo en España? ¿En comparación a qué? A esta le ha gustado seguro mi respuesta a Gonzalo, ¿eh? Siempre tiene que haber un comparador, ¿no? Pues claro. Bueno, en comparación con, por ejemplo, pues los que mejor fama puedan tener, que a lo mejor son los americanos. Claro, bueno, claro, es que aquí yo puedo opinar mucho, por eso digo. O sea, te diría que si hacemos introspección y hacemos un poco de evaluación propia, podemos mejorar. Como todo es mejorable en la vida, y por supuesto yo tengo mucho que decir, y creo que la parte de, coincido 100% con Gonzalo, con la que la parte de la investigación debería ser clave, no solo en nutrición, sino en cualquier carrera que involucre algún tipo de ciencias. O sea, el método científico se tiene que conocer, se tiene que aprender y se tiene que estudiar. Yo no puede ser que haya cursado 4 años de mi vida estadística y siga sin entenderla. O sea, es que es así, es una locura. Y hasta que no me puse a hacer la tesis doctoral y me puse a estudiar bien cómo funcionaba, no entendí absolutamente nada del mundo de la estadística, y esa es la realidad de muchas personas. Pero cuando hablamos de comparar, yo te puedo decir que estoy en la élite de la élite del mundo universitario, justamente, que es la Ivy League, y no tenemos nada que envidiar. Y esto, o sea, no hace falta que os dé datos muy específicos, pero yo me he encontrado estudiantes de máster que van a entrar a la Medical School, que por cierto, recordemos que allí los médicos no son como aquí, tienen que haber hecho una carrera de base que puede ser nutrición, biología, etcétera, etcétera, luego hacen un máster y luego entran en la escuela de medicina. O sea, son de base otra cosa, que es esa la gran diferencia que tenemos con respecto a los médicos de aquí. Gente que va a entrar a la Medical School, que ya lleva una carrera de base y lleva un máster, que no sepa decirme lo que es la glucosa, y haber cursado la carrera de nutrición en una Ivy League. O sea, quiero decir, cuando buscamos los comparadores, ojo, cuidado, que no estamos tan mal, pero sí que es verdad que hay muchos aspectos mejorables, por supuesto. Y comparado con, por ejemplo, otras ramas de la ciencia, en cuanto a lo académico, como pueda ser la farmacia, o sea, la farmacología o algunos aspectos de la medicina. Claro, yo creo que ya entramos en cosas muy concretas, porque en Europa en concreto, cuando hablamos de carreras universitarias oficiales, hablamos de que tenemos que seguir un plan Bolonia, ¿no? O sea, todos tienen que tener unos créditos concretos para tratar ciertas competencias igual. Luego cada universidad potenciará aquello que reconozca que debe potenciar. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay ciertas universidades de nutrición que son muy afines a todos los campus que tienen que ver con tecnología alimentaria. Entonces, ellos van a potenciar probablemente más esa universidad, hacer la carrera en esa universidad, con que las personas salgan con mucha más base de tecnología alimentaria. Hay otras que están adscritas directamente dentro de un hospital, por lo cual todo lo que sea la nutrición clínica será lo más grande que tendrán. Entonces, sí que hay pequeñas diferencias entre universidades, y es algo que no se tiene en cuenta cuando se elige la universidad donde se quiere estudiar. Al menos en España. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos se mira mucho cuáles son las especialidades que tienen cada universidad. No están descritas como tal, pero entendedme que hay un conocimiento popular de que eso es así. Y aquí también lo tenemos que tener. ¿Qué pasa? Lo que no podemos pedir es que seamos especialistas en todo. O sea, una carrera de nutrición de 4 años no te puede hacer tecnólogo de los alimentos, ingeniero biomédico, como si salieras, como si tuvieras un PhD de la cantidad de investigación que sepas. No puedes estar pautando todos los tipos de dieta porque eres experto en nutrición clínica. Es que no puedes tenerlo
todo a la vez, en 4 años. Por eso luego vienen pues todas las especializaciones y demás. Yo creo que... ¿Tu opinión, Gonzalo, con este tema? No, bueno, brutal, como lo ha explicado la doctora, y totalmente de acuerdo. Y es que no sé qué... Vale, pues... lo ha explicado muy bien. Ahora, yo si tuviera que responder a cuál es el nivel de la nutrición en cuanto a mi mundo, porque yo de nutrición clínica y tal no entro, que es la divulgación en nutrición, el nivel es muy, muy, muy bajo comparado a donde creo que puede llegar o donde creo que debe estar. Muy bajo, muy malo y todo mal. Pero eso tiene que cambiar. Has comentado... Bueno, y ojo, y está cambiando, ¿eh? Está cambiando mucho a mejor, bajo mi punto de vista. Has comentado, Diana, que en una carrera de nutrición, por ejemplo, pues no podemos salir siendo estadísticos, no podemos salir siendo... Bueno, no me acuerdo qué has dicho, pero bueno, sabiendo de todo. Tecnólogos, nutricionistas. Tecnólogos alimentarios y demás. Pero claro, es cierto que yo mismo he visto en la carrera a profesores de universidad diciendo cosas que sabemos que son mentiras desde hace 30 años. Entonces, ¿qué cambios haríais? Empiezo por ti, Gonzalo, porque ya lo has comentado un poco antes, en lo que es la propia estructura de la formación de la nutrición. El cambio más brutal que tiene que experimentar la nutrición es dejar de ver a los nutricionistas como chamanes. O desde el punto de vista de un clínico, de un médico, que yo lo entiendo, ojo, porque claro, decías antes, ¿cuál es la diferencia con farmacología? Pues bueno, es un poco injusto, porque tú en farmacología puedes tener hacia lo que sesgan a los médicos en la carrera, que son ensayos clínicos, doble ciego, replicados, pasados por un comité farmacéutico, la FDA o la Agencia Europea del Medicamento. En nutrición, ¿qué tienes? No puedes hacer ya ensayos dobles ciegos porque es imposible, porque tú estás viendo si es un huevo o es un plátano, o sea, no, ya no sabes a dónde, ya sabes a dónde va el estudio. Entonces, claro, es un poco injusto la comparación. Entramos en dónde podría llegar la nutrición, es decir, con lo que dicen cuando empiezas a hacer ejercicio físico, y no te compares con los demás, compárate con dónde puedes llegar tú, pues eso, un poco también en la ciencia de la nutrición. ¿Por dónde tiene que empezar la nutrición? Pues porque los nutricionistas sean respetados, es decir, los nutricionistas tienen que tener una formación científica, al menos tan importante como la que tienen los médicos. Al menos tan importante, es que no puede ser de otra manera, porque al final es una tecnología, es decir, la aplicación de una ciencia a la vida o la muerte de personas. Literalmente. Entonces, sí. Qué mínimo que haya esa formación científica. Yo voy a añadir algo porque estoy más involucrada en lo que es la universidad, la antigua usanza, y creo que también hay un tema muy importante que es la renovación de los profesores, que ahora nuestros alumnos, yo también estoy en el grado de nutrición en la UOC, y los alumnos son súper exigentes y súper críticos con cada una de las evidencias que das. Esto es del 2018, ¿no hay nada nuevo? Sí, hay cosas nuevas, pero es del 2018 y lo mantenemos porque es lo más robusto que hay, no sé qué. O sea, tienes que justificar aquello que estás explicando o aquello que estás exponiendo, y eso es maravilloso. O sea, yo siempre pienso que la universidad es el lugar donde no solo aprendes una materia, aprendes a pensar, aprendes a discutir, aprendes a debatir, a razonar y un largo número de etcéteras. Entonces, me gusta porque creo que los alumnos que están subiendo nos están exigiendo a nosotros como profesorado a estar mucho más puestos al día, y esto es súper interesante. Pero voy a también tirar una lanza a nuestro favor, que es la carga y lo que nos supone a nosotros como profesores, porque recordemos que para ser profesor universitario tienes que haber sido doctor, pero yo no estoy formada en pedagogía. A mí no me exigen formarme en pedagogía, y esto es muy curioso. O sea, tengo que seguir publicando lo máximo posible para seguir acreditándome, para ser la mejor investigadora y además ser buena profesora. Y nadie me lo evalúa. Entonces, ojo, porque aquí también hay como una doble parte, que es nada cambia si nada cambia. Es decir, a mí me encanta que los alumnos sean exigentes, que nos pidan y demás, pero que el sistema apoye a esos profesores y que les dé recursos, les dé tiempo, porque es que si no hay tiempo, no puedes estar cada semestre preparando todo al último momento para que todo sea la máxima evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que está bien que señalemos, pero que también entendamos el contexto y que la lucha no sea solo contra nuestros profesores o contra la universidad, sino contra el sistema. Aquí. Pero es muy interesante, por ejemplo, la pregunta que te hacía esa alumna denota que la alumna no tiene suficiente formación sobre lo que es la ciencia, porque claro, que no hay nada más reciente, pero ¿para qué me haces esa pregunta? Tú cuando tienes que decir qué grado de apoyo dan las premisas de la literatura científica a esa conclusión a la que estás llegando, ¿en qué te fijas? ¿En la fecha? ¿En la metodología? Claro, que ahora, oye, la teoría de la relatividad es de 1914, ¿no? Entonces ahora la luz ya no se curva cuando pasa por cuerpos. O sea,
¿de dónde sale la ciencia? ¿Por qué te estoy dando este estudio? ¿Por qué? Eso sería algo de base que yo considero. Totalmente. Bajo mi punto de vista. Sí, sí. Diana, tú te dedicas a la investigación en nutrición y salud y quería preguntarte si realmente hay intereses también ocultos que pueden llegar a condicionar la investigación. A ver, claro. ¿Y qué puedas decir? Es que la respuesta, claro, sí, lo puedo decir sin ningún tipo de problema, pero la respuesta no es justa, diría. Porque creo que sí, claro que hay intereses ocultos y claro que hay manipulación y hay estudios que así lo evidencian, ¿no? Que si uno paga no sé qué, normalmente se decanta hacia un resultado. Pero cuando digo que no es justo es porque no es representativo real de lo que pasa en investigación. Y esto a mí me molesta bastante. ¿Por qué? Porque parece que ahora todos son los conflictos de interés en ciencia, cuando, como he dicho anteriormente, la mayoría de los estudios científicos, y cuando digo la mayoría, igual estoy hablando del 70 o el 80% a nivel global, de la investigación se financia desde las instituciones públicas. Entonces, que algunos hayan obrado mal o obren mal, ¿se tiene que reconocer y se tiene que decir? Sí, y se tiene que señalar y se tiene que hacer mejor. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero que eso nos saque el foco a lo realmente importante. Y es que la mayor parte de la ciencia está libre de esos conflictos de interés, al menos de los financiadores. Entendámonos que luego están los sesgos individuales, la ideología de los datos, sí. Pero que eso es muy importante. Te lo digo porque ahora cualquier cosa que haces es como, sí, bueno, ¿y quién lo ha financiado? Y no sé qué. Y es como, me encanta que haya ese pensamiento crítico, pero que no empañe todo lo demás. Porque si no, no podríamos creer en absolutamente nada. ¿No? Esto me parece que es súper... Pero no solo en ciencia, sino en la propia historia que nos han contado. Si nos ponemos así, no te puedes ni por qué creer la historia que te han contado cuando eras niño en el colegio ni nada, porque no lo vas a saber. Exactamente. Entonces, y ahí empieza también a entenderse, creo, o la importancia de que la gente también entienda cómo funciona cuando hablábamos del método de la investigación, ¿no? O sea, ¿qué podemos mejorar? Porque estoy segura de que yo incluso no he hecho las cosas bien hace 10 años y las estoy haciendo mejor ahora, porque los procesos también se mejoran, los protocolos, para que haya más homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos de registrar las preguntas investigables antes de que empiece el ensayo clínico, para que si luego se modifican, tú puedas publicar lo que quieras, pero que dé respuesta a la pregunta inicial. Ese tipo de protocolos son súper importantes y creo que mejoran mucho y lo que hacen es ser mucho más transparente a los mensajes y a la investigación que tú estás haciendo. Pero bueno, básicamente quería recalcar mucho eso, que los conflictos de interés en la ciencia, en cuanto a financiadores, no son el grosso de la ciencia y de la evidencia que tenemos publicada ahora mismo. ¿Tú, Gonzalo, quieres decir algo? ¿Sobre qué era? Pues, ¿qué tipos de conflictos de interés, como intereses perversos, por así decirlo, que hay en la ciencia? Antes mencionabas que estabais haciendo una revisión sobre, por ejemplo, el huevo. Sacó Miguel con Juez Fresán y demás también sobre la carne y se vio que evidentemente lo sabía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué has podido ver en este propio...? Mi opinión al respecto es que Miguel ha tenido que tener, por ejemplo, Miguel López, que le mando un abrazo desde aquí, gran amigo investigador y todo, ha tenido que tener una formación muy buena para darse cuenta que depende del comparador, lo que decía la doctora antes. Es que Miguel era doctor y no se daba cuenta de eso. Es que es algo difícil de masticar y eso, pero tienes que seguir aprendiendo, tienes que formarte sobre ciencia. Es que no hay otra. Entonces, un poco más puedo añadir. Lo que dice la doctora, que la ciencia está precisamente institucionalizada para que tú digas, bueno, es que... Es cierto que, como decía Karl Popper también, el primer supuesto auxiliar de cualquier investigación científica es la honestidad del investigador, pero hoy en día tanto el Clinical Trials, o sea, el preregistro, como el Open Science Framework, es decir, hay muchas herramientas para que la propia institucionalización de la ciencia vaya desmigando cuál es el conocimiento científico que tiene que, por ejemplo, llegar a las guías clínicas. Tú, por ejemplo, no vas a ver en la Dietary Reference Index del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos un estudio en el que el preregistro dice una cosa y luego hacen un cherry picking de resultados y reportan lo que ellos quieran y ponga otra. No, para eso está ese comité de expertos que se dedica, o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que se dedican a analizar solo esas cosas y viven para eso. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con un tema que he
intentado estudiar bastante a fondo qué son los requerimientos de proteína, joder, con los metaanálisis o los estudios que se publican. ¿Tú has ido a las autoridades y has visto en las autoridades qué tipo de análisis cogen, por qué los cogen así? Pues otra vez, es entender que la gente que está ahí entiende sobre ciencia y entiende sobre razonamientos científicos. Y ya ellos son los que la sociedad confiamos para que puedan abrirnos el camino y decir, no, pues que estos estudios sí están publicados, pero bueno, déjalos ahí porque no nos sirven para responder a estas preguntas. Una de las cosas que me gusta mucho, que también añadiría, es que en las guías clínicas tampoco vas a encontrar jamás una recomendación de salud que se base en un estudio, en un modelo poblacional, en un país concreto y que no ha habido reproducibilidad. Porque una de las cosas en las que se basa la ciencia es que sea replicable. Si... Entendámonos, no solo por el principio de honestidad, que también, que ha pasado en la historia de la medicina, de alguien manipulando la imagen de una célula para que parezca que no sé qué, esto ha pasado y ha tenido que haber retractamiento. ¿Retractamiento se llama en español? Retractación. Retractación, sí. Perdón. A posterior, porque no se había podido replicar, pero no solo por el principio de honestidad, sino porque pueden haber otros confusores que puedan hacer que lleguemos a una conclusión que realmente después no sea la real porque está hecho en un país concreto o incluso en etnias muy concretas que luego no pueden replicarse en otras poblaciones, ¿no? Entonces también me parece que es súper interesante entender eso. Quería lanzar la siguiente pregunta con una anécdota que vi en redes sociales el otro día, y es una persona que después de tantísimo tiempo ha dado un poco marcha atrás con su posición respecto al consumo de huevo. Pues antes decía que era muy bueno, que no pasaba nada, y ahora pues ha cambiado un poco su mensaje. ¿Qué pasa? Que vi la publicación que hizo y desde el principio el tono que ponía era como tampoco tenemos que atemorizar a la gente, esto no se trata de guerras. Entonces, claro, yo pensaba, ¿cuál es el mensaje que tiene que dar realmente el profesional de la nutrición? Si es más en este tono de, bueno, no, tampoco pasa nada, hay que tener un poco de cuidado, pero ya está, o hay que decir, mira, esto es así y a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera, como por ejemplo lo hacemos con el alcohol. Bueno, ahí está un poco otra vez lo de ser tajantes e intransigentes y decir esto es así y que luego la gente no entienda que la ciencia... O sea, aunque te digan esto es así, la ciencia no te dice esto es así, te dice esto es lo que puedes derivar con mayor grado de apoyo de todos los datos que tienes. Pero claro, a la hora de transmitirlo, las autoridades de salud pública, no, como decía antes la doctora, no se ponen a, bueno, hasta el momento sabemos esto. No, esta es la mejor decisión que podemos tomar. Y aquí podríamos diferenciar entre los mensajes de salud pública y los mensajes en consulta que se da una persona que tiene su contexto, su historia personal. En consulta, un médico puede decirle a una persona que fume 4 cigarrillos. ¿Tú te imaginas un médico diciendo a una persona fuma 4 cigarrillos? No. Pues puede ser que le diga fuma 4 cigarrillos, claro que sí. Porque 30. Fuma 20, claro. Entonces fuma 20, oye, bájalo a 4. Pero un mensaje de salud pública es fuma 4 cigarrillos. Tú esperas que te digan la verdad, es decir, la mejor información que tienes con respecto a los datos que hay disponibles, lo mejor analizados posibles. Y la recomendación por defecto es fuma 0 cigarrillos. Pero en consulta te puedes encontrar otras cosas. Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas. Los mensajes de salud pública no deberían ser condescendientes. Yo no soy sociólogo tampoco y no sé el beneficio-riesgo que tiene ser condescendiente o no. De hecho, en las guías de la ingesta dietética de referencia del Instituto de Medicina, uno de los autores principales, Eric Rim, cuando lo entrevistaron dijeron, bueno, hombre, decirle a la gente que deje de comer carne y lácteos es un poco extremo. Entonces, pero desgraciado, sí. En la guía clínica dices claramente que hay que consumir la menor cantidad posible de grasas trans, grasas saturadas y colesterol dietético. Ya, pero es un poco extremo para la gente. Entonces, esa condescendencia a mí es que no... Bueno, a mí, personalmente, vuelvo a repetir que no soy experto en esos análisis costo-beneficio, pero yo, poniéndome en el consumidor de salud que soy... Dijo, mira, yo tengo hijos que son responsabilidad. Tú a mí dime la verdad, ¿qué es lo que se deriva de los datos? Ya decido yo después. Cierto que hay gente a lo mejor que no puede manejar tan bien, la verdad que no le gusta o lo que sea. Pero, por ejemplo, esa persona que has dicho es un ejemplo increíble de honestidad y de buen hacer, aunque no sepa después transmitirlo o tenga miedo, pero ver un profesional de la salud que cambia de opinión y que es capaz de adherirse, a mí me parece de aplaudir y de darle un abrazo y decir, muy bien. Perdón, es lo mínimo. Es que, ojo, claro, no tenemos que aplaudir al profesional sanitario que cambia de opinión públicamente. Es que es lo mínimo. Porque, como hemos dicho, se tiene que basar en la rigurosidad científica, la cual
cambia con los años, porque avanzamos. Para mí, lo mínimo como un profesional sanitario que eres es dejar de lado el ego y poder reconocer que la ciencia cambia, pero es que además eso te hace mucho mejor profesional sanitario, ¿no? Pero a veces es verdad que estamos con esa lucha de egos, de, claro, tengo que mantener lo que yo había dicho, porque además, cuando hablamos de nutrición y hablamos de este tipo de batallas, son batallas muchas veces como de posicionamiento ideológico, o estás conmigo o estás en contra de mí. Cuando eso es una equivocación enorme, ¿no? O sea, ¿desde cuándo debería tener una parte moral todo esto? O sea, la ciencia no responde a la moralidad. Luego ya veremos, como muy bien dices, cómo lo aplicaremos, cada caso de cada paciente, qué acceso a los alimentos tiene. Esto es como, no sé, me pongo a investigar con un alimento X y llega a mi consulta y digo, ay, le tengo que recomendar esto. Y esa persona va cada día a un banco de alimentos a comer. ¿Qué moralidad, o sea, qué sentido tendría que yo le estuviera recomendando algo que no puede elegir o no puede modificar en su día a día, ¿no? Pero eso ya es en la consulta. En la divulgación hay que ser claros. Yo no me refería tanto desde el ego, desde la soberbia, sino desde que hay mucha gente que tiene negocios y que los ingresos de sus familias dependen de que no cambien de opinión. Entonces, no es fácil. O sea, esta típica frase de sus ingresos dependen de que no entienda lo que le estoy diciendo, es que somos seres humanos y yo tengo 2 hijos. Y digo, yo por eso, personalmente, nunca quise en todos estos años que mis ingresos dependiesen de lo que yo decía en redes sociales o mi divulgación, porque digo, si algún día tengo que cambiar de opinión, honestamente, ¿seré capaz de hacerlo de un día para otro cuando la situación lo requiera? Lo veo muy, muy, muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Entonces yo desde ahí sí lo aplaudo y lo abrazo. ¡Wow! ¡Qué razonamiento! Sí, muy bien. Ya para acabar, la última pregunta que quería haceros, que es algo que a mí sí que me molesta, sinceramente. Tú como formador de nuevos dietistas y dietistas nutricionistas, y tú como dietista nutricionista también, ¿cómo creéis que se debería abordar el problema del intrusismo en España con la nutrición? ¿Eres dietista nutricionista también? No lo sabía. Sí, bueno, yo le presupuesto. Sí, sí. ¿Cómo debería abordarse? ¿Quieres que empiece yo? Sí. Vale. Yo aquí voy a tirar una lanza hacia Andorra, ¿vale? Una lanza a favor de Andorra, y es el pensamiento un poco más liberal. De decir, mira, si a ti te preocupa que cumpliendo las mismas reglas, si están haciendo trampas, no, ¿vale? Pero cumpliendo las mismas reglas puede haber intrusismo, entonces yo otra vez miraría hacia mí y diría, es decir, yo no tengo ventaja después de todo lo que estudié respecto a una persona que está haciendo intrusismo. Tengo que regularizar el mercado por tener más competencia. Pero ahí yo creo, Gonzalo, que tú sabes también... Me vais a matar los dos, lo sé, pero... No, pero yo creo que ahí tú sabes que entran muchos más factores en juego. Claro. Incluso el propio aspecto físico, Sí. La forma de hablar en cámara. O sea, hoy en día hay gente... Bueno, que pero no tiene yo tengo ni idea. que ser capaz de transmitirte, decir, oye, el aspecto físico, ¿qué más da? Si yo soy una persona que se Sí, pasa... pero la gente- A mí me lo dicen, tú estás muy blanco, no sé qué. Tronco, es que me paso 12 horas estudiando, ¿sabes? El otro yo sé que hace 4 reels y tiene tiempo para estar en el gimnasio y cuidarse más. Yo no, yo estudio para poder traerte la mejor información. Entonces, ¿eso es un buen razonamiento? Ah, no, pues yo tengo que ser capaz de transmitir eso. O sea, yo intento ahí tirar otra vez hacia la responsabilidad de cada uno. Y yo creo que es la única manera al final, yo creo que yo también he pensado en estas cosas, en las que podrá haber cierta solución si apelamos a las preguntas que podemos hacernos cada uno. O sea, pero es que hay un tema importante, que el intrusismo o la denuncia del intrusismo no tiene como objetivo único, al menos, que me saques el trabajo. Tiene que ver con, otra vez más, la salud pública. O sea, cuando se habla de intrusismo, y esto, mira, acaba de esta semana, justo pasó, ¿no? El Colegio Oficial de Médicos, no sé de qué comunidad autónoma, hizo una denuncia a un centro de estética en el que se estaba inyectando ácido hialurónico. Era un centro. ¿Tú te crees que el Colegio Oficial de Médicos de esa comunidad autónoma le importaba que le sacaran el trabajo a los médicos estéticos ese centro? Por supuesto que no. Fue apelando a la salud pública. O sea, creo que cuando hablamos de profesiones de salud o que ponen en riesgo la salud de las personas, una vez más, podría ser el Colegio de Arquitectos denunciando a alguien que firma planos sin ser arquitecto, como podemos estar hablando de salud directa en las personas. Para mí responde exactamente a lo mismo, que si yo denuncio intrusismo no es por miedo que me quites el trabajo, es por miedo que hagas daño.
Ese es el punto. Yo por otro un poco también, ¿eh? Vale, pero espera. No, pero es que aún así, ¿no? Porque yo podría decirte, mira, este que está aportando mucho a la salud pública es más peligro que incluso la clínica aquella que estaba Y cometiendo eso se denuncia dentro de los colegios. Claro, Por eso son oficiales. Entonces, yo dije, siempre manteniendo las reglas. Es decir, si una persona es capaz de mantener las reglas que hay que seguir, de salud pública, etcétera, etcétera, para inyectar lo que sea, algo así, y yo no soy capaz de, con mis conocimientos, hacerme valer por encima de esa persona, entonces hay un problema de base, yo creo. Luego, sí, yo lo veo así. Bueno, vale, perdona, ¿qué querías decir? Muy rápido, pero o sea, no lo puedes ver así porque lo que estás haciendo es denunciar el error. O sea, una vez ya ha cometido el error, porque en realidad claro, esta persona podría estar inyectando ácido hialurónico bien, hasta que lo deje de hacer bien porque ha venido alguien con una patología, porque ha pinchado donde no es, y lo mismo con la nutrición. O sea, yo puedo estar haciendo, sin ser dietista nutricionista, puedo estar haciendo dietas hasta que la líe parda y alguien muera por el camino, o agrave la salud de una persona, y un largo número de O's y etcétera. O sea, que me parece que eso es lo importante. Son cosas distintas. Por ejemplo, inyectar ácido. Él preguntó por intrusismo en nutrición, que era de lo que yo estaba hablando. Que era de lo que yo estaba hablando, obviamente, pero hay otros campos que no son iguales para el intrusismo, ¿no? Pero yo vuelvo a decir lo mismo, es que no me parece una buena forma de clasificación, porque creo que hay muchos profesionales que no cometen intrusismo que están haciendo delitos contra la salud pública y van a seguir haciéndolos y tampoco hay forma de pararlos. Entonces no me parece una buena clasificación decir, tú tienes un título, tú no. No creo que eso nos lleve a mayor sensibilidad, especificidad a la hora de tomar decisiones. No sé si me entendéis. Sí, yo lo entiendo. O sea, al final yo lo digo más pues por conocidos que al final uno tiene, pues que ve que se han formado mucho y no pueden vivir de ello, precisamente porque a lo mejor, pues esto de las redes sociales que estamos hablando, la gente que debería ser responsabilidad suya saber de quién se fía y de quién no, pero no la tienen, entonces a lo mejor confían antes en el que está cuadrado sin camiseta diciéndote cuatro cosas que en ese profesional que se ha formado y que al final tiene que dedicarse a otra cosa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora, no me entendáis mal, simplemente intento posicionarme un poco en el otro lado y entender y ver que no todo es responsabilidad simplemente de tener un título o no, sino que la gente entiende que eso a veces no te hace ser mejor profesional. No, eso estamos y pueden ser muchos mejores profesionales que no tengan un título. Entonces, una persona está preocupada porque hay gente sin camiseta o utilizando esteroides, como ocurre en el mundo del fitness o tal, y ellos no pueden conseguir clientes por eso. Yo, bajo mi forma de pensar, creo que tienes tú más problema todavía que las personas que lo hacen. O sea, tienes que hacer otra vez esa cura de humildad y decir, bueno, ¿qué no estoy haciendo yo o qué estoy dejando de hacer que no me permite incluso por otras vías obtener clientes aunque esa persona no tenga un título? Ojo, cumpliendo las reglas, no haciendo cosas ilegales, ni evadiendo impuestos, no pagando, etcétera, porque entonces no, claro, no puede ser. Claro, pero ya es ilegal. O sea, tú no puedes dar una dieta. O sea, eso ya es ilegal. El tema es cuánto haces cumplir la legalidad o no. Parece que jugamos como en otra vara de medir. O sea, tú jamás se te ocurriría firmar un plano sin tener la carrera de arquitectura, igual que no se te ocurriría abrir en canal a una persona en un quirófano sin ser cirujano, ¿no? Entonces, eso, si los llegas a hacer sin tener la formación, vas a la prisión. O sea, quiero decir, no hay opción, vas a la cárcel. El tema es cómo puede ser que la legalidad sea tan ambigua cuando el decreto está muy claro, pero luego no se aplica con la misma rigurosidad dependiendo de la carrera científica o de la carrera que estés practicando. Creo que tiene que ver un poco con la misma base de cómo se ha históricamente visualizado al dietista nutricionista o a la nutrición en general. Entre los chamanes y el no sé qué, ¿no? Y que no hay mucha formación, pues como que es algo que puede hacer la gente. Y es como, sí, tenemos una ley que lo ampara, pero luego tampoco lo vamos a perseguir tanto. Ostras, eso es súper peligroso para mí, súper peligroso. Sí, yo totalmente de acuerdo y o sea, que no estoy en desacuerdo con lo que decís, sino que vamos a mirar un poco también para lo que hacemos o dejamos de hacer nosotros. Sí. Pues... Que nosotros nos dedicamos precisamente a que no haya intrusismo, ojo, que nadie me entienda mal, pero bueno, ponerme un poco al otro lado también. No, al final la última pregunta ha sido la que más debate ha generado. Sé que pierdo yo, pero sí, quiero decir que mi idea aquí ganamos todos, hemos ganado todos. Pues nada, hasta aquí el podcast. Desde luego, daros las gracias porque ha sido un auténtico placer disfrutarlo aquí dentro, en primera persona.
Y solo espero que ayude mucho a la gente, tanto a estudiantes como a gente que consume contenido y demás. Y nada, muchas gracias por el trabajo que hacéis los dos y por la charla. Nada, muchas gracias. Para mí es un honor estar con vosotros y que me escuchéis. Vamos, me parece un placer tremendo. Así que muchas gracias y cuando quieras. Para mí también, además, este tipo de debates creo que son súper enriquecedores. Estos sí. Pues muchas gracias a todos.